Hay una sensación extraña que define a millones de personas, aunque casi nunca se diga en voz alta. Es mirar tu vida desde afuera y sentir que, en teoría, todo debería tener sentido, pero por dentro nada encaja. Es ver que tienes edad suficiente para haber construido estabilidad y aún así sentirte atrapado en una especie de borrador permanente, como si estuvieras viviendo una versión provisional de tu propia existencia. Y lo más inquietante es que no puedes señalar exactamente qué salió mal, porque hiciste lo correcto. Estudiaste, trabajaste, te adaptaste, aceptaste jornadas largas, salarios cortos, promesas vagas, hiciste todo lo que te dijeron que acercaba al éxito, y aún así, algo sigue faltando, porque creciste creyendo en una fórmula sencilla: esfuerzo igual recompensa, una lógica casi automática. Si dabas lo mejor de ti, el futuro se acomodaría, pero cuando llegó el momento de reclamar esa promesa, descubriste que el contrato había cambiado sin avisarte, y ahí comenzó una fractura silenciosa, no visible, no inmediata, psicológica, porque cuando toda tu identidad se construye alrededor de una expectativa y la realidad la contradice, tu mente no solo se decepciona, se desordena, empiezas a cuestionarte, a compararte, a pensar que quizá el problema eres tú, que tal vez te faltó disciplina, visión, ambición, y mientras haces ese juicio interno, ignoras una verdad mucho más incómoda. No estabas fallando tú, estaba fallando el modelo que te prometieron. Estamos hablando de millennials, personas nacidas entre 1981 y 1996, la generación que creció en una transición histórica, demasiado jóvenes para beneficiarse plenamente del sistema anterior, demasiado mayores para adaptarse sin heridas al nuevo. Fueron educados bajo reglas analógicas y obligados a sobrevivir en una realidad digital. Les enseñaron estabilidad en un mundo que se volvió inestable. Les hablaron de carreras sólidas, justo cuando el trabajo se volvió temporal. Les vendieron la idea de progreso, mientras el costo de vivir subía más rápido que cualquier salario. Y esa contradicción generó algo profundo, una generación que se siente responsable de alcanzar todo, pero que vive con menos margen real que quienes vinieron antes. Por eso tantos cargan una ansiedad constante. Por eso logran cosas, y aún así sienten que nunca es suficiente, porque no están enfrentando solo una crisis personal, están viviendo una tensión generacional, una arquitectura emocional diseñada por expectativas viejas y condiciones nuevas. Y entender esa psicología cambia algo esencial, porque cuando reconoces que tu agotamiento no nació en el vacío, dejas de verte como un fracaso individual, y empiezas a entenderte como alguien que aprendió a sobrevivir en un sistema que ya no se parece al que le prometieron. Lo más inquietante de todo esto no es la inestabilidad económica, es lo que hizo dentro de ti. Porque antes de enfrentarte a un mundo incierto, primero te prepararon para uno completamente distinto. Durante años te dijeron que eras especial, que podías ser lo que quisieras, que tus sueños tenían valor, y aunque esa intención parecía positiva, sembró una expectativa silenciosa, la idea de que tu vida tendría un significado extraordinario, que estabas destinado a algo importante. No porque hubieras hecho algo todavía, sino porque te hicieron sentir que tu potencial ya te diferenciaba. Ese mensaje marcó profundamente a los millennials, porque no fue solo una frase motivacional, fue una estructura psicológica. Crecer sintiendo que estabas llamado a destacar crea una narrativa interna poderosa, pero cuando esa narrativa choca con una realidad precaria, aparece una fractura difícil de sostener, porque una parte de ti sigue creyendo que deberías estar logrando grandes cosas, mientras otra parte se siente completamente insuficiente. Y vivir con esas dos versiones opuestas dentro de la misma mente genera un conflicto constante. A eso se le parece una forma moderna de disonancia. Sentirte capaz, pero estancado. Ambicioso, pero agotado. Preparado, pero desplazado. Y esa contradicción no se resuelve con más esfuerzo. Porque el problema no es la falta de ganas. Es la distancia entre lo que esperabas de la vida y lo que la vida realmente te ofrece. Ahí nace una herida silenciosa. Porque cuando la promesa era grande y la realidad pequeña, no solo pierdes oportunidades, pierdes claridad. Empiezas a medir tu valor según metas que quizá ya no tienen sentido. Te exiges resultados diseñados para otro contexto. Y cuando no llegan, conviertes la frustración en identidad. Muchos millennials no se sienten cansados solo por trabajar demasiado. Se sienten cansados por intentar alcanzar una versión de éxito que ya no existe. Y aún así, siguen persiguiéndola, porque dejar de hacerlo se siente como rendirse. Entonces continúan. Se forman más, cambian de empleo, aprenden nuevas habilidades, reinventan su perfil una y otra vez, pero por dentro mantienen la misma pregunta: ¿por qué nunca parece suficiente? La respuesta es incómoda, porque no estás intentando construir una vida, estás intentando validar una promesa,
demostrarte que sí eras capaz, que todo aquello que te dijeron sobre tu potencial era cierto, y esa búsqueda no tiene final, porque ningún logro externo puede reparar una expectativa interna que fue diseñada sobre un mundo que desapareció. Esa es una de las cargas psicológicas más profundas de los millennials, no solo sobrevivir a la incertidumbre, sino hacerlo mientras intentan justificar el ideal que les enseñaron a perseguir. Después aparece una sensación todavía más difícil de explicar, la de vivir esperando, esperando el momento en que todo finalmente se acomode, esperando sentirte estable, esperando que tu vida se parezca a esa imagen adulta que imaginabas cuando eras más joven. Pero ese momento nunca termina de llegar, y con el tiempo, la espera deja de sentirse temporal, se convierte en un estado mental. Muchos millennials no sienten que estén viviendo plenamente su adultez, sienten que están ensayándola, como si la versión real de su vida estuviera siempre a unos meses, a un ascenso, a un ahorro, a una oportunidad de distancia, y mientras tanto, el presente se vuelve una sala de espera interminable. Tienes responsabilidades, cuentas, compromisos, pero internamente sigues sintiendo que aún no has empezado de verdad. Esa desconexión genera una forma extraña de vacío, porque cumples con el papel externo de un adulto, sin experimentar la seguridad emocional que se suponía venía con él, y cuando la estabilidad no llega, tu mente entra en vigilancia constante. Empiezas a pensar que no puedes relajarte todavía, que primero debes resolver algo, ahorrar más, prepararte mejor, trabajar un poco más duro. Entonces postergas el descanso, las decisiones importantes y hasta la idea de disfrutar, porque siempre parece prematuro, como si celebrar ahora fuera irresponsable, y así la vida queda suspendida, no por falta de deseo, sino por la sensación de que todavía no has ganado el derecho a vivirla plenamente. A eso se suma otro fenómeno silencioso: convertir tu existencia en una presentación. Los millennials fueron la primera generación adulta moldeada por redes sociales, aprendieron a construir identidad mientras eran observados, y eso cambió profundamente la relación con uno mismo. Porque ya no basta con vivir. Ahora también debes mostrar que estás viviendo bien. Debes proyectar avance, equilibrio, propósito, aunque por dentro te sientas perdido. Entonces comienzas a editar tu realidad, publicas logros, filtras emociones, ordenas tu narrativa, y sin darte cuenta empiezas a relacionarte con tu vida como si fuera contenido. Eso crea una tensión brutal, porque mientras más construyes una imagen funcional, más difícil se vuelve reconocer tu fragilidad. Y cuanto más te comparas con la versión visible de los demás, más insuficiente te sientes frente a tu propia experiencia invisible. Así nace un agotamiento particular. El cansancio de sostener una identidad que parece exitosa mientras internamente luchas por no desmoronarse, y esa distancia entre lo que muestras y lo que sientes termina erosionando algo esencial, la conexión contigo mismo, porque cuando pasas demasiado tiempo interpretando una vida, dejas de saber cómo se siente vivirla sin testigos. Ese es uno de los dilemas más profundos de esta generación. No solo intentar alcanzar estabilidad, sino hacerlo bajo la presión constante de parecer que ya la tienes. Con el tiempo, toda esa presión deja una marca más profunda de lo que parece. No solo cambia tus hábitos, cambia la forma en que interpretas el mundo. Te vuelves más desconfiado, más flexible, menos ingenuo, y desde afuera eso muchas veces parece cinismo, pero no es amargura, es adaptación psicológica. Porque cuando una generación aprende que las promesas pueden romperse, desarrolla mecanismos para no volver a depender de ellas. Ya no confías ciegamente en empresas, gobiernos, discursos motivacionales o rutas tradicionales. No porque quieras rebelarte, sino porque aprendiste que la estabilidad ofrecida era más frágil de lo que parecía. Entonces empiezas a tratar todo como temporal. Los trabajos, las relaciones, los proyectos, incluso los sueños, porque comprometerte demasiado con algo incierto se siente peligroso, y esa mentalidad tiene un costo. Te protege del golpe, pero también dificulta construir raíces. Vives preparado para cambiar de dirección en cualquier momento, siempre listo para reinventarte, siempre anticipando el próximo ajuste. Esa capacidad de adaptación parece fortaleza, y lo es, pero también agota, porque vivir en modo supervivencia durante años impide descansar de verdad. Tu mente nunca siente que puede bajar la guardia, siempre está calculando, evaluando, previniendo, y esa hiperfuncionalidad termina disfrazando el cansancio emocional. Pareces eficiente, resolutivo, independiente, pero internamente llevas una tensión acumulada que casi nunca nombras. La sensación de que si te detienes demasiado, todo puede venirse abajo. A eso se suma otra carga silenciosa: la conciencia. Los millennials crecieron con acceso inmediato a crisis globales, desigualdad, colapso ambiental
y debates constantes sobre salud mental. Se convirtieron en una generación informada, sensible y profundamente consciente, pero también en una generación que carga problemas enormes sin el poder suficiente para resolverlos. Y esa combinación produce algo devastador: sentirte responsable de un mundo que no controlas. Te preocupas por consumir mejor, pensar mejor, sanar mejor, vivir con propósito. Pero cada decisión parece pequeña frente a sistemas gigantescos. Y eso genera una culpa persistente, como si nunca hicieras lo suficiente, como si tu bienestar individual estuviera siempre en deuda con una realidad colectiva más grande. Ese peso emocional no siempre se nota, porque sigue oculto detrás de productividad, humor o resiliencia, pero está ahí. Y cuando entiendes todo esto, aparece una verdad esencial: no estás roto, no eres débil, no estás fallando, eres el resultado psicológico de haber tenido que adaptarte demasiado rápido, demasiado seguido y durante demasiado tiempo. Y aún así, sigues aquí. Eso no es fragilidad, eso es resistencia. Quizá esa es la verdad más importante de todas. Durante años te hicieron creer que debías alcanzar cierta versión de éxito para sentirte completo. Una vida ordenada, una estabilidad visible, una certeza permanente. Pero tal vez el verdadero problema nunca fue no llegar ahí. Tal vez fue seguir persiguiendo un modelo diseñado para un mundo que ya no existe. Porque no estás viviendo mal, estás intentando medir tu vida con reglas que dejaron de funcionar hace tiempo. Y mientras sigas comparando tu realidad con expectativas heredadas, siempre sentirás que vas tarde, que te falta algo, que deberías estar en otro lugar. Pero la adultez no empieza cuando cumples una meta. Empieza cuando dejas de pedir permiso para definir tu propia versión de éxito. Cuando entiendes que tu valor no depende de cuánto produces, cuánto ganas o cuánto demuestras, sino de la forma en que eliges vivir incluso en medio de la incertidumbre. No necesitas reparar una vida que nunca estuvo rota. Necesitas soltar la idea de que debías convertirte en alguien distinto para merecer paz. Y quizá la pregunta más honesta no es si has llegado a donde imaginabas, sino si estás dispuesto a construir una vida que realmente te pertenezca, porque tal vez crecer no era cumplir el guión, era escribir uno nuevo. Y si mañana dejaras de perseguir la vida que te prometieron, ¿qué empezarías a construir por fin? Si este video te hizo pensar, suscríbete a Mente en Silencio y dale like para seguir entendiendo lo que casi nadie sabe poner en palabras.